bebés, como en el caso de Nina, que no toleraba la leche de fórmula, al ser muy prematura, tenía todo su sistema digestivo muy prematuro y bueno, y era lo único que le hacía bien. Así que yo no dudé ni un segundo y bueno, ahora es una hermosa pequeña de 5 años. Es muy fácil de sostener porque el hospital te ayuda y está pendiente, te preguntan, tenés frasquitos, necesitas algo. Siempre es todo muy a la mano. Yo por eso les digo también a mis amigas, los que van a ser mamás, si tienen la posibilidad de donar, háganlo porque es sencillísimo. Digo, no tenés que moverte, por lo menos acá en la situación en la que estoy yo, vienen con la ambulancia hasta tu casa. Creo que algo más práctico que eso no hay. Así que nada, animando a todas a las que lo pueden hacer, que lo hagan porque sí, se sabe que es algo muy importante y bueno. También brindar un homenaje a esas mamás que por cuestiones de la vida pierden sus hijos en el nacimiento, ¿no? Hay mamás que pierden su hijo en el nacimiento y sin embargo quedan con esos pechos llenos de amor, con esos pechos llenos de esa leche que era para su hijo, y también son donantes de banco de leche. O sea, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos con una nueva edición de Baby Boomers, este canal, esta vía de comunicación que hemos dedicado exclusivamente para la promoción, ¿no? y la difusión de los bancos de leche humana y los centros de lactancia que hay en el país y particularmente también en el mundo, porque en Latinoamérica estamos en plena expansión del tema de los bancos de leche. Pero en esta oportunidad, a diferencia de otros programas que hemos tenido, particularmente, hemos tenido siempre profesionales, siempre hemos estado con las personas que están relacionadas técnicamente, médicamente con el banco de leche. Pero en esta semana particularmente estamos en la Semana Internacional de la Donación de Leche Materna. Entonces, tenemos que hablar directamente con los protagonistas y las protagonistas son las donantes, son las mamás, son las donantes, las que realmente tienen que tener justamente el foco, ¿no? El foco de atención, porque todo lo que médicamente o tecnológicamente podamos hacer no tiene ningún sentido sin ese espíritu que las madres que se acercan a un banco de leche o simplemente las mamás que tienen algún tema con ya sea prematuros. Bueno, justamente la importancia del banco de leche se ve en estos casos. Así que hemos invitado a algunas mamás, particularmente, que nos van a contar su historia. Y bueno, acá tenemos a Maya, que particularmente está en Plaza Winkle, Neuquén. O sea, este es un hermoso programa porque vamos a unir como 3 puntos. Después tenemos a María Victoria, que se encuentra en La Plata, provincia de Buenos Aires, y María, que se encuentra en la provincia de Corrientes, en Curuzucuatiá. Son 3 historias, 3 mundos, 3 impactos que los bancos de leche han hecho, pero particularmente la idea es que los protagonistas de toda esta entrevista sean ellas mismas. Así que, bien, a ver, lanzo una pregunta y es cómo tomaron contacto, cómo se enteraron, cómo fue que les presentaron de repente algo que se llamaba Banco de Leche Humana, ¿no? Banco de Leche Humana. Así que la que levante la mano primero, vamos a ver qué es lo que dice. Ahí María se desmuteó, así que vamos a escuchar a María a ver qué nos cuenta sobre su experiencia. Bueno, buenas tardes. Acá desde Curuzucuatiá, un poco afónica, pero espero que se me escuche bien. Bueno, yo en realidad soy una mamá receptora de leche humana. Yo no fui donante porque en esta situación de Nina fue prematura, nació de 30 semanas, pesó alrededor de 900 gramos, entonces debido a todo el estrés
de esta situación, yo lamentablemente le sacaba gotitas de leche, que bien sabemos nosotras las mamás que, y sobre todo de un bebé prematuro, es el oro líquido, como lo llamamos en la neo. Yo debido a todo ese estrés no pude hacer, o eran pocas las extracciones que una vez que ella empezó a crecer y a pasar el tiempo ya no le satisfacía, digamos. Y entonces del aneo, del aneo de Corrientes, eh, la doctora me planteó esta situación de que Nina reciba leche humana, digamos, pasteurizada, que me la iba a dar el banco de leche del Hospital Vidal y que a Nina le iba a, digamos, a favorecer, como sabemos todos los beneficios que tiene la leche humana. Em, y bueno, no dudé ni un segundo, me pareció un acto de amor. Total y desinteresado de estas mamás que si bien, como siempre también hay que recalcar y en cada charla que puedo ir o que me preguntan, es importante destacar eso de que no es que se le deja de alimentar al bebé sino que es algo que le sobra, por decirlo, un excedente que tenga en la leche y que puede hacer muy bien a estos. Tremendo, tremendo lo que contás, porque la verdad es hermosa la historia en el sentido de que en algún momento te viste, o sea, a ver, estamos hablando de una situación de vida donde te sentiste quizás acorralada, ¿no? O sea, digamos, tenías a tu bebé en la neo, estamos hablando de 900 gramos, o sea, para los que no están tan al tanto técnicamente de cómo se maneja una terapia intensiva neonatal, un bebé recién está dado de alta de alguna manera con aproximadamente casi 2 kilos, o sea, 1,8 kg. Y acá estamos hablando de 900 gramos, que la verdad ya entramos en el terreno del milagro, ¿no? Ya entramos en el terreno Exactamente. realmente donde la entrega y la fe, digamos, se imponen en esos casos. Y contame, María, ¿cuánto tiempo duró la estancia de Nina en ¿cómo es? En la terapia neonatal? Nina, estuvimos con Nina 72 días. Bueno, tuvimos que trasladarnos a Corrientes porque la placenta, tuve un desprendimiento de placenta acá en la ciudad, en mi ciudad, en donde no hay neo de alta complejidad. Entonces tuvimos que trasladarnos Nina se trasladó obviamente en ambulancia a la neo de Corrientes, que era lo más cerca que yo tengo acá desde mi ciudad, digamos. Así que ella fue en ambulancia a la clínica del niño y bueno, y ahí estuvimos, fue un largo camino de 72 días, que bueno, que para los padres que, que hemos pasado por eso, esta fue mi segunda vez, pero la primera no fue tan extrema, digamos, porque era un poquito más grande. Ciro pesó 35 semanas, digamos, tuvo 35 semanas de gestación, era un bebé un poquito más grande, pero bueno, Nina fue una prematura extrema, digamos, con todo lo que eso implica. Y bueno, 72 oscuros días, porque estando ahí uno sí que se plantea un montón de cosas y bueno, es duro, es muy duro. Sin dudas, pero entiendo de que, a ver, escuché que estabas en la clínica del niño, puede ser, dijiste algo de la clínica del Sí, niño, o sea, yo- es una institución privada. exactamente. Nina fue derivada por un tema de obra social a la clínica del niño. Ujú. Y Nina fue una de las primeras bebés que recibió leche donada, humana pasteurizada, digamos, del hospital, porque el banco de leche está en el hospital, en realidad, de Corrientes, en el Hospital Vidal, de la mano del doctor Azula. Fue ahí que yo lo conocí al doctor. Así que, y bueno, ahí todos los días hacíamos el contacto, hablaba con las nutricionistas y demás, bueno, entre la clínica, los doctores y yo, para hacer toda la gestión, digamos,
de la búsqueda y ellos me traían las mamaderas y yo iba y me enseñaban a extraerme lo poquito que podía extraerme. Y bueno, la verdad que fue un apoyo muy lindo también de su parte poder conocerlos y que me apoyen en, en esta situación que, bueno, que fue dura de atravesar. Sin dudas, sin duda, y quiero poner de manifiesto este tema de que vos estabas en la clínica del niño por tu obra social, pero el banco de leche se encontraba en el Hospital Vidal, ¿no? El Hospital Sí, Vidal, que es el exacto. hospital de Corrientes, de la ciudad de Sí, Corrientes, o sea, estaba bastante lejos, a sí. distancia, y también, digamos, con esto llevar, digamos, a nivel nacional cómo está la situación, porque tenemos 10 bancos de leche humana y todos los bancos, sin excepción, todos los bancos de leche humana se encuentran en instituciones públicas. O sea, la salud Ujú, pública es la que de alguna manera está, es la única que hoy por hoy está brindando el servicio, un servicio que, a ver, se puede valorar con palabras, se puede hablar, pero me parece que el gran testimonio, digamos, es justamente la de ustedes, ¿no? La de encontrarse de repente en un lugar donde, bueno, qué sé yo, no hay banco de leche, no sabemos, y de repente aparece una institución pública al, digamos, a asistir a un argentino más o una argentina más con todo lo que se puede, ¿no? Porque son casi, deben ser casi 400 kilómetros de Curuzucuatiá, ¿no? Más o menos. sí, 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 Y bueno, y seguramente lo fueron a buscar con una ambulancia y bueno, nada, ahí tenemos la red pública del Estado que está siempre de sostén de nuestro sistema de salud pública. Y eso lo quiero poner de manifiesto. Em, Esto, la verdad, vamos a seguir un poquito más profundamente sobre el caso de María, pero me encantaría que nos empiecen a contar para ir de alguna manera mechando cómo fue el caso de, por ejemplo, no sé, quién tiene más ganas de hablar, Maya, Victoria, de contar ahí, Maya, con esa sonrisa, va vos, me parece. Ahí, ahí va. A ver Sí. quién quiere ¿Qué hablar. tal? María, ahí está. Buenísimo. Bien. Bueno, primero qué lindo que escuchar del otro lado cómo funciona el banco de leche y bueno, lo importante que es para otras mamás en situaciones distintas. Qué lindo ver cómo dio fruto en esa bebé y que ahora, bueno, es una nena grande y la historia es distinta. Por mi parte, bueno, ¿cómo conocí la donación de leche o el banco de leche? Yo primero, durante mi embarazo, vi muchas publicaciones sobre donación de leche, siempre estuve interesada. No sabía cómo gestionarlo desde mi punto, pero sí estaba muy interesada en llevarlo a cabo, pero bueno, no sabía cómo se iban a dar las cosas después de una vez teniendo el bebé. Cuando nació mi hijo nació a término de 40 semanas, 3,5 kilos, y bueno, la bajada de leche fue instantánea y fue mucha cantidad, demasiada cantidad, mi bebé tomaba muchísimo menos, así que también había una necesidad de mi parte de extraerme constantemente y eso se iba acumulando y se iba acumulando y llegó un punto, bueno, que tenía el freezer lleno y yo no sabía cómo hacer para donar. Y mi primer grito de ayuda fue con una prima mía lejana, que yo sabía que era enfermera, le escribí, tenía el contacto, y le pregunté, le dije, mira, tengo esta situación, quiero donar la leche, pero no sé cómo hacerlo, y bueno, ella me explicó, me dijo, contáctate con este mail, manda un mensaje, tu solicitud, y bueno, me puse en contacto con el banco de leche, me dieron el formulario, me pidieron los datos, los estudios, los análisis, mandé todo y ya a los días ya estaban pasando por mi casa. Fue la verdad rapidísimo, muy rápido, muy práctico. Me asesoraron también de cómo tenía que hacerlo, cómo hacerlo de manera segura. Me explicaron cómo funcionaba todo y me entregaron los frasquitos. Y bueno, pasaron 8 meses casi y así estamos en este camino, semana a semana de donación. O sea, hace 8 meses que estás donando.
O sea, Sí, o seguís donando actualmente, ya está, o sea, sí, sí, sí. bueno, Mi bebé tiene nada. casi 8 meses y yo sí, desde el principio. Qué bueno esto que contaste, que apenas te pusiste en contacto con el Banco de Leche no solo te asistió, te asesoró, sino que también fue a buscar la leche a tu casa. O sea, con todo el instructivo y todo lo necesario para que vos puedas hacer la donación, ¿no? Y tu bebé particularmente nunca pasó por una terapia. O sea, gracias a Dios, ¿no? O sea, entiendo. No, no, O sea, gracias a Dios no, 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 o no. sea, estuvo desde siempre en tu casa, desde siempre, nada, nada, creciendo en familia. O sea, que acá estamos hablando de un auténtico acto de amor, realmente. Porque justamente después de lo que viene a contar María, que estamos hablando de justamente el algo opuesto, ¿no? De alguna manera, ¿no? De implorando esa leche humana que viniera de algún lado, eras vos. O sea, no eras vos, pero sí eras vos representada en un montón de otras mamás que quizás desde su casa y sin saber el valor de lo que estaban haciendo, porque yo no sé si vos mismo tomaste luego contacto, no sé si visitaste el Banco de Leche de La Plata, no, no lo conoces. Realmente, te digo, desde un principio han pasado por mi casa, así que no, no he tenido yo que moverme, no, nunca, nunca fui a visitar, así que bueno, sí, como me decía vos, siempre fue muy sencillo porque ellos estuvieron siempre atentos, siempre al mensaje, yo tengo leche para donar, pasamos mañana. Fue todo muy, siempre muy práctico, muy, muy fácil para la madre. Claro. La verdad que es algo más escuchando una anécdota personal de María, te pone la piel de gallina, pero bueno, te hace sentir la importancia que es la donación. Fíjate que gracias al caso de María que nos contó recién, podés apreciar el impacto, ¿no? Porque en la neonatología, en la terapia neonatal del Hospital San Martín, particularmente, que es uno de los centros de derivación más grandes que tiene la provincia de Buenos Aires, hay muchos prematuros y hay muchos, lamentablemente, pero bueno, lo están, los prematuros de 900, 1000 gramos, o sea. Y atrás hay una familia que pende literalmente de un hilo, o sea, porque en la situación del prematuro, por ahí el bajo peso también hay que atenderlo, pero el prematuro realmente tiene otras connotaciones y realmente tu aporte se lo trata así porque es oro, es oro blanco, ¿no? O sea, es realmente algo muy, muy importante que literalmente, puesto en la práctica, salva vidas. O sea, salva vidas y no solo eso, sino que, porque una cosa es salvar la vida, pero también salva la calidad de vida. Porque en muchos casos no es solamente una cuestión de, bueno, aumenta de peso, sino que la parte cognitiva, la parte de salud general del niño o niña que crece con leche humana, evidentemente la calidad es mucho mayor y nada, es tremenda la cantidad de beneficios. Eh, bueno, genial eso. Vamos a escuchar a Maya, ahora sí, que nos cuente su historia, una parte, y después vamos a hacer como un ping-pong de cosas. A ver, Maya, ¿te puedes desmutear? Yo te desmuteo, ¿querés? Ahí está, a ver. Maya, ahí ya estás desmuteada. Bueno, yo conocí el banco de leche porque cuando mi bebé nació de 900 gramos, nació de 26 semanas, nació muy chiquitita y a mí me venía mucha leche. Y como ella no podía tomar todavía, que estaba con suero, tenía que ir al lactario y le sacaba mucha leche y cuando las chicas me vieron que sacaba mucho, me preguntaron si quería donar para unos bebitos que necesitaban leche, porque su mamá alguna no podían darle su leche y entonces me preguntaron si quería donar. Y yo le dije, sí, claro, porque es importante ayudar a los demás. Así que me ofrecí y estuve casi un mes donando leche a los bebitos.
en el hospital de Castro. ¿En qué hospital, Maya, que no se escuchó bien? ¿Te ese micrófono un poquito, es del celular? No, Ah, no. bueno, no hay problema. ¿De Yo en el, dónde? en el hospital. ¿Cómo? Sí, ¿dónde estás vos? Yo estaba en el hospital de Castro Rendón, En de Castro Neuquén. Rendón, en Neuquén, claro. El Castro Rendón, que es el hospital general eh, Sí, intersonal, digamos, que ahí está en Neuquén. Perfecto, perfecto. Vos claro, estabas ahí, en la terapia neonatal. sí. Bien, bien. ¿Y tu hija? O, eh, digamos, vos eras donante. Sí. Bien. ¿Y venían de Cutralcó a buscar la leche? No, yo dejé de ser donante porque ya no me viene de nada. Ah, bien. No le pude dar eso a mi hija cuando ella pudo. No me queda nada. Bien, ahora entiendo. Entonces, vos estabas internada en el Castro Rendón, en terapia neonatal, con Bien, tu hija, no podías sí, dar leche y el banco de leche de Cutralcó te suministró la leche de banco necesaria. sí. Ahí vamos, ahí está, ahí tenemos la historia. Fantástico. ¿Y qué pasó cuando te dijeron, bueno, no hay problema, te traemos leche de banco? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? No, no, me pareció muy bien porque como yo no le podía dar a mi hija, me pareció re bien que otras mamás me ayudaran. Ajá, buenísimo. Y, y eso me hizo alegrar el día porque como yo no podía, entonces ellas se ofrecieron y me pareció muy buena idea. Muy bien. Bien. Y eso te lo ofrecieron en el Castro Rendón. Sí. Bien, perfecto. Y traían la leche. ¿Y los médicos qué decían de cuando recibían esa leche? ¿Te mantenías al contacto? ¿Cómo fue el proceso de tu hija, digamos, en la terapia neonatal? Y bueno, el proceso en esa fue bien, los médicos se sorprendieron porque primero que nada, como les decía que nací muy chiquitita, pensábamos que no se iba a salvar y ese era nuestro miedo de mí y mi familia. ¿Te acordás de la cantidad de Y gramos? O sea, ¿te acordás de cuánto pesaba? 900 gramos. Y sí, estuvo muy complicada. Estuvo casi 2 meses estuvo internada en el Castro Rendón. La pasábamos muy mal y nosotros le rezábamos a Dios para que la ayudara a sacar adelante, porque primero que nada se le colapsó 2 veces un pulmón y fue muy feo. Y otra que al poco tiempo se dieron cuenta que le faltaba un cosito del ducto del corazón, o sea que estaba todavía no hecho. Entonces, como pudieron, la tuvieron que operar del corazón. Y nos dijeron primero que nada, el riesgo va a ser que si pasamos a tocar algo, puede llegar que se vaya. Y si, y si no, hay que hacer lo posible para que se salga y teníamos que firmar un contrato. un contrato. Y eso era la única regla que podía pasar. Así que yo no quería firmarlo, pero eso estaba bien porque salvaba a mi hija. Y entonces, llorando, lo tuve que firmar, mi mamá también, que se me acompañó en todo ese momento. Y cada noche, cada día llorando a Dios para que nunca le suelte su mano. Y cuando llegó la chica de terminar de operar el corazón, nos re alegró la noticia que nos dijo que sí se pudo y se pudo salvar también. Porque no tener eso completo del líquido no regulaba su sangre. Y eso hacía que se quedara anémica, débil.
dice proceso. Así que la gordita ahora está bien, ya tiene 2 años, de 300 días nomás. Está hermosa, está grande, fuerte. Eso se lo agradecemos mucho a Dios. ¿Y a cuánto tiempo, hermoso, hermoso, una historia divina, Maya, a cuánto tiempo pudo salir, digamos, de la terapia neonatal y ya, digamos, totalmente bien? Este, en julio pudimos salir del hospital de Castro y nos trasladaron para Plaza. Estuvimos un mes ahí internado en Plaza. Así que casi los fines de agosto nos pudieron trasladar en la casa. Eh, o sea que estuvo más o menos que 3 meses, este, Claro, 3 meses más o menos en el Castro Rendón. Bueno, a ver, un caso similar, más o menos, al de María, pero con un final feliz, si se quiere, porque estamos hablando de 2 años de una nena sí, seguramente hermosa y que, nada, está disfrutando de la vida, ¿no? O sea, nada. sí, Y bueno, entiendo que vos agradecida, ¿no? A todo lo que pasó en el Castro Rendón y a todo lo que pasó con el tema del banco de leche y tener esa posibilidad, ¿no? sí, Genial, genial. Creo que es lo más impactante que tiene justamente este tema, ¿no? De ver cómo puede ser ese arroz, de alguna manera, que equilibra la balanza, ¿no? Tanto esa donación que hace María Victoria y que impacta, fíjate María Victoria, qué regalo te llevas, ¿no? Porque te encontrás cada dos ah, personas que evidentemente si hay algo que tienen es gratitud hacia las donantes, o por lo menos lo entiendo así, y vos sos una donante anónima que justamente, nada, disfruta de su bebé, disfruta de su crecimiento en su casa, nunca pisó, o sea, nada, solamente para el nacimiento, calculo, un hospital, después se fueron a la casa, felices en familia, y sin embargo quedó esa conexión, ¿no? Quedó esa conexión con otras mamás que bueno, nada, no voy a hablar de suerte, simplemente de vida, ¿no? Porque lo importante es haber salido para adelante. Eh, María, te veo así como con ganas de decir algo, no sé, me parece. ¿Puede ser? No, 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 la verdad que impactante también la historia eh, de Maya y no, y nada, me hizo recordar porque realmente los que verdaderamente pasamos eso eh, es muy duro tener a un chiquito ahí tan indefenso porque uno da lo que sea para ponerse en ese lugar y que las cosas te estén pasando a vos. Y, y bueno, nada, como dijo hace un rato, es rezar y es el milagro, eso sí que el milagro de la vida, el milagro y de, obviamente, y de la ciencia y del aporte de los médicos y de la templanza de ellos para tomar determinadas, digamos, decisiones a la hora porque la neo es así, hoy puede ser una cosa, mañana es otra. Entonces la realidad que bueno, ojalá que Victoria, no sé si es mamá primeriza, ojalá que nunca le toque pasar, porque es muy duro y te cambia, obviamente, que te cambia la perspectiva, te cambia tu forma de ver las cosas, sos otra, ya que uno ya es otra por ser mamá, ¿no es cierto? No solamente cambia el cuerpo, sino que te cambia todo, todo tu ser. En estas situaciones es como, eh, digamos, te replanteas un montón de cosas y ves un montón de otras cosas de otra forma. Y bueno, nada, uno muy agradecida siempre. Sí, sin duda, el personal sanitario, digamos, el personal que está en las terapias, creo que es la mayor demostración del darlo todo, ¿no? O sea, cuando hablamos de decir, da el 100, ¿no? O sea, ¿y qué es dar el 100? Y dar el 100 es esto, ¿no? Un poco lo que traía Maya. Nosotros, la verdad, o sea, por lo que escuché, en algún punto flaquearon de alguna manera en el sentido de que, bueno,
estaba muy complicada, tu nena, y realmente estaba al límite, ¿no? Y sin embargo, tenemos esa raza, ¿no? Esa raza de profesionales que dice, no, acá siempre hay posibilidad, ¿no? Siempre hay posibilidad. Y entonces en esa posibilidad sacan de repente ese 100% que les permite tomar esas decisiones, como vos decís, que son decisiones de vida, ¿no? María, ¿cómo escuchás todos estos relatos y cómo digamos, qué te hace sentir o qué te hace pensar todo esto? Ay, supongo que me decís a mí. Sí, La claro. verdad Ah, sí, María. es impresionante. No sabía qué esperar con esta llamada y bueno, me voy muy contenta. No sabía que iba a escuchar estas historias del otro lado, del banco de leche, digamos. Eh, y motiva muchísimo, la verdad motiva muchísimo. A veces uno está cansada y dice, ay, bueno, me saco más tarde, no pasa nada, bueno, no importa si hoy no saco ningún frasquito para donar, pero esto te digo que es un empujón para todos los días estar ahí al pie de la letra y hacer lo mejor que se puede. Sí, uno a veces en la cotidianidad se olvida de estas cosas, viste que bueno, uno cuando lo tenés todo, digamos, cuando tu bebé está bien, vos estás bien, por ahí un poco se te pasa esa idea de la cabeza de bueno, que hay mamás que están en otra situación, en otra posición y necesitando ayuda. Y bueno, escuchar estas historias desde la otra perspectiva te hace replantearte y decir, bueno, a ver, valorar un poco más la situación en la que estás y a darlo todo por ayudar a otras familias, a otras personas, a otros bebés. Es muy importante y es muy gratificante, la verdad, escucharlo. Sí, Eh, es bien diferente, ¿no? Porque de repente yo me he encontrado con gente que dice, bueno, como los bancos de sangre, ¿no? Que sí, 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 pero pará, sangre, todos tenemos sangre y en algún punto todos podemos donar, pero la leche humana no la tenemos todos forma parte de un momento de la vida de las mamás, digamos, de las mujeres que deciden ser mamás. Entonces, en ese momento está el altruismo necesario para poder llevar adelante esto, ¿no? Ese contacto, ese sí, me comprometo y bueno, calculo que mínimamente tenés menos lugar en el freezer que para llenarlo con alimento, entonces de repente tenés un sector Totalmente, ahí que, totalmente, totalmente. A veces es todo leche. claro. Y aparte también es no solamente una, sino el entorno, ¿no? Porque yo, bueno, desde los 2 meses y medio de mi bebé que volví a trabajar y bueno, el trabajo también es un lugar donde me tengo que sacar leche y es que también te otorguen esa comodidad, ¿no? Ese espacio para poder hacerlo. En mi caso también fue favorecedor porque en mi trabajo unos genios, siempre fueron muy, muy empáticos, muy de darme mi espacio, mi tiempo, donde yo quiera, en el momento en el que lo necesite, el tiempo que yo quiera, así que muy, muy cómoda también con eso fue un impulso porque donde más yo me saco es en el trabajo, estoy 8 horas ahí y es el momento en el que, bueno, yo tengo que sí o sí estar con la extracción, así que ahí aparto una parte para mi hijo, para el día siguiente, otra parte para el banco. Y bueno, y después en casa, en los momentos libres que veo que puedo extraerme también, pero bueno, la mayor cantidad es en el trabajo y si no me dieran a mí ese lugar tampoco sería posible, así que es un trabajo en equipo, un trabajo en Eh, equipo. Tal Bueno, cual, porque lo que traes, Victoria, primero que, a ver, pone el tema sobre la mesa y es los lugares de trabajo, cómo apoyan o no a las madres, porque convengamos que vos estás en un lugar, por suerte, que te apoyan, pero lamentablemente hay muchas mamás que no pasan por esa historia, no tienen esas, digamos, no sé si suerte, pero derechos, ¿no? Poder tener el derecho de tener un espacio privado, un espacio donde puedan, digamos, porque lo primero que dicen es,
no sé, andar al baño. Pero ninguno de los que dice eso le daría de comer a su hijo, ¿no? Y me parece que va por ahí, ¿no? Creo que la palabra clave, Victoria, que trajiste fue empatía, ¿no? Y me parece que cuanto más empáticos somos, más la sociedad se fortalece mucho más porque vemos al otro como otro, ¿no? Como otro que yo estoy en esta posición hoy, pero puedo estar en la otra posición mañana tranquilamente, ¿no? Y eso también, la verdad, genera, ¿no? Esta parte de formamos parte de una sociedad. No es solo mi casa, no es solo lo que me pasa a mí, sino que hay un contexto, ¿no? Y me parece que la lactancia materna hace, ¿no? Hace como un puente ahí social y hace que gente como vos, que nunca fue ni al hospital, ni sabe dónde queda el banco de leche, de repente sea una proveedora de vida. De muchas historias, de muchas Marías, o de muchas Mayas que, que, que están ahí contando, como dijo María, realmente el día a día, porque cuando se tiene un bebé prematuro eh, es día a día. No sé si me atrevería a decir hora a hora, que podría ser, pero mínimamente es día a día y es un cuadro de incertidumbre frente a la vida y a la proyección de la vida muy grande. Sin embargo, acercar leche humana facilita muchísimo. Así que la verdad, Victoria, me encanta porque entiendo que es la primera vez que escuchas esto. Ahí está. Ay, perdón, me No, muteé no, porque estaba está bien, atrás no, mi hijo haciendo está barullo. bien. Eh, sí, sí, es la primera vez. No me había tocado de cerca escuchar ninguna historia parecida, así que sí, 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 es la primera vez. Bueno, genial, genial. Bueno, nada, sirve para que veas tu gran aporte que haces, que tiene un significado, tiene un sentido y tiene un impacto social muy grande. María, ¿alguna anécdota? A ver, ¿quieren contarme alguna anécdota? Algo que les haya pasado. Tenemos unos minutitos más. Algo algo que de repente digan, wow, ¿no? Me pasó esto y lo Eh, recuerdo. no, no, yo recuerdo el día, como hoy dije al principio, el día que me lo ofrecieron, que fue, Nina estuvo complicada también, bueno, los primeros días fueron vitales, ¿no es cierto? Em, eh, a las 48 horas de haber ingresado, yo estaba todavía acá porque la cesárea te dan el alta a las 48 horas más o menos, o sea que yo viajé en auto, digamos, una vez que me dieron de alta acá en Curuzú y viajé a Corrientes y bueno, ese día me presenté en la NEO, me explicaron toda la situación, el papá ya estaba y bueno, nos dijeron que posiblemente lo más esperable era que ingrese al respirador porque ella había viajado con el alito de oxígeno nada más, o sea, estaba relativamente bien, pero que era esperable por toda su inmadurez, digamos. Y bueno, entonces ingresó al respirador y bueno, poquito a poquito fue repuntando y bueno, llegó el momento que le tenían que, después del suerito ese que le pasan, que le tenían que empezar a pasar la leche y uno desesperada porque te juro, Miguel, que yo no, tengo todos los extractores que ya los doné, pero tenía todos los extractores de todas las marcas, de la más cara hasta la más económica, porque digamos, ¿qué le podía dar a mi hija más que eso, digamos? O sea, porque más que rezarle y nada, y eso, y yo, una frustración terrible, terrible, en un momento, bueno, muy oscuro. Y, y no podía, y no podía, y bueno, y la Neo se dio cuenta porque yo llevaba los frasquitos y eran así, 3 gotitas, y recuerdo el día que la doctora me lo planteó y bueno, fue una luz, digamos, que uno ve en ese túnel.
que es la neo, y bueno, un acto, como dije, de amor total, nunca dudé, dije sí, ¿cómo hay que hacer? Yo voy, busco, traigo, pero por suerte, como explicó Victoria, uno no se tiene que, digamos, yo no me tuve que preocupar por nada, ellos se comunicaban con los doctores, cuánta era la cantidad, digamos, que necesitaba, porque eso es todo de a poquito. em, Se le pasaban jeringuitas por la sonda de a poquito, y ellos se encargaban de todo, de todo. Yo conozco, sí, digamos, el banco del hospital porque me fui a hablar con el doctor, no, me asesoré, me ayudaban a extraerme, a los masajes, todo lo que eso conlleva, digamos, cuando uno por ahí no tiene tanta facilidad que como Victoria, que tenía mucha producción. Y bueno, yo no pude relactar lamentablemente porque fueron muchos, muchos meses y bueno, pero me quedo con eso, o sea, no veo nada negativo que yo no lo pude hacer. Pienso en todas esas mamás que con tanto amor le donaron a Nina, y a tantos otros bebés, así que nada, me quedo con eso. Eh, Sí, genial, la verdad, ver todo esto es, bueno, llegó el protagonista ahí, increíble, fantástico, por supuesto, Perdón. llegó a lo suyo, ¿no? O sea, nada, vamos, o Intentamos sea, evitar, pero no, llegó a lo Ay, mi suyo, llegó a lo amor, me suyo, muero. sí, sí, me parece perfecto. no hubo Vamos, caso, no hubo caso. ni hablar. Ay, me muero. Maya, algo que quieras contar, Maya, vos desde tu experiencia, de lo que pasó, o sea, entiendo que también junto con tu familia, con los traslados, ¿no? Porque también no estás cerca de Cutralcó, no estás cerca de Neuquén, del Castro Rendón, o sea, estás en otra localidad, entonces evidentemente has tenido también algunas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, cuando Berenice nació, enseguida le conectaron el oxígeno por la boquita, porque al nacer no podía respirar ni nada, de eso, obviamente. Y me preguntaron si la quería conocer. Yo le dije que sí, y me dijo, bueno, pero es muy chiquitita y si te pasa algo te vamos a retirar porque parece que me desmaye de la impresión por verla. Lo primero que nada fue mirarla y reaccioné de una manera que no sé cómo explicar, pero no podía creer lo que hace una tía tan chiquitita de poco tiempo. Y lo único que hice fue agarrarle su manito despacito, besarle y nada más que eso. Así que me dejaron un día internada en el hospital de Plaza y a esa se la trasladaron para Neuquén enseguida, urgentemente. Fue en una ambulancia aparte con, la, con un incubador, con enfermeros, doctores, varias personas. Así que después el otro día me trasladaron a mí y con mi tía porque mi mamá fue con Verdi. Y ahí fue que me contaron que a ella se le había colapsado el pulmón. Y, y nada, eso que al día siguiente cuando llegué, todavía no podía verla por 3 días, no la podía ver. Y mi reacción fue muy triste porque era como que me ponía muy triste ver a las demás mamás con sus hijitos y me dolía mucho y llegaba a llorar. Y yo le pedí a la enfermera si la podía ver y me dijo que tenía que preguntarle al médico si podía estar. Así que le preguntó y me dijeron que sí, que ya era hora para conocerla más, estar con ella. Y cuando ingresé a la NEO, reaccioné de una manera al verlas conectadas a muchas cables, tubos, con muchas cosas. Y eso me dio como náuseas, mareos, desmayo, me provocó todo eso. Y, y sí, la pasamos muy mal, la pasé muy mal, porque al verla con todas esas cosas me partía el alma, me dolía mucho. Así que
nada de eso, hasta que los médicos pudieron hacer todo lo posible para salvarla, sacarle las cosas de a poquito. Y ella todavía no podía tomar leche, podía estar con ese suero y de algo que no me acuerdo cómo se estaba pensando para que no le agarre hambre. Eso podía estar casi una semana, dos por ahí mínimo, hasta que le pudieron dar un poquito de mi leche en jeringas, casi cinco, cinco gotitas, la poquito le iban a a mamá, y así, hasta que tuvo que tomar leche de otra mamá porque mi leche no le hacía nada, era como agüita para ella nomás, era como que no la hacía engordar ni nada, eso no le llegaba de nada, así que eso nomás. Genial, genial. Yo creo que son historias que quedan, ¿no? Quedan marcadas ahí en el alma, ¿no? Y también nos dan la idea bueno, no, nada, de la grandeza de las personas que nos van a atender y que nos van a cuidar en un hospital que están totalmente, digamos, están trabajando, pero están trabajando dando el 100 sin duda, y buscando constantemente posibilidades, ¿no? Esto que dijiste cuando dabas un par de gotitas, ¿no? Y son gotitas muy importantes. Mirá, mirá, mirá ese bebé enorme, enorme, el Ujú. super bebé alimentado por la super mamá. Pero el tema es que levantar 900 gramos, sin duda, es un tema eh, que preocupa y ocupa a toda la familia y recibir la leche, porque cabe señalar, de paso, para el tema de la promoción de los bancos de leche, que los bancos de leche dividen, porque la leche humana lo que tiene es que va creciendo a medida que crece el bebé. Entonces, tenemos las leches iniciales, medias y de más maduras, que normalmente los bancos de leche hacen de que le llegue la leche que le corresponde a cada uno de los bebés. Y eso realmente es un diferencial absoluto porque hace de que aún el banco de leche, siendo digamos, un servicio, puede ir acompañando el crecimiento también del bebé y atender las necesidades básicas que tiene un recién nacido y muchísimo más un prematuro, ¿no? Porque convengamos que el tema del prematuro es algo muy delicado. Pero bueno, acá estamos hablando de finales felices, donde el Banco de Leche generó su obra objetivo, cumplió con su misión, que es tener bebés sanos, bebés integrados a la familia y bebés que estuvieron ahí, ¿no? Por algún desafío de la vida, pasaron por esos momentos, pero bueno, por la familia y por los lugares donde los tocó, pudieron salir adelante. Así que, nada, yo particularmente, la verdad, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Yo primero les quiero dar las gracias a todas, ¿no? Las gracias primero por aceptar la invitación, pero fundamentalmente, gracias por estar, ¿no? Comprometidas con los bancos de leche y seguir comprometida con los bancos de leche, porque creo que argentinos de primera necesitamos, ¿no? Somos pocos, pero nada, tenemos que ser ahí, grandes. Entonces, pese a que hay menor tasa de natalidad, porque ese es el dato, ¿no? El dato, uy, hay menor tasa de natalidad. Sí, sí, pero de todas maneras los bancos de leche son súper necesarios porque habrá bajado la tasa de natalidad, pero la tasa de prematuros o bajo peso o con problemas nutricionales no ha descendido tanto. Entonces, no hay que mezclar una cosa con la otra, no hay hay menor cantidad de chicos y por ende los bancos de leche. No, no, no. Son más necesarios que nunca, porque en la escasez, de alguna manera, tenemos que estar ahí muy atentos. Así que nada, las invito a que cada una haga un cierre de esto y, y ya cerramos este día
este día o esta semana de la donante y de la receptora, ¿no? De leche humana y su gran obra. La que quiera, la que tenga ganas de compartir primero, no pasa nada. A ver, ¿quién? Ahí está. Bueno, nada, María. que sigamos fomentando, que las mamás se animen, que hay que destrabar mitos también con respecto a un montón de cosas, por eso hay que seguir hablando y las mamás que son donantes tienen que, digamos, seguir fomentando esto y explicando cómo es el proceso, que no es engorroso, como dijo Victoria, que te lo pasan a buscar, que simplemente vos le das a tu bebé y el otro poquito que te quedó en el otro pecho que no tomó o algo. Bueno, de eso salva vidas, porque en este caso, como Maya o como el de Nino, como tantos otros, eh, salva vidas y como hablábamos de todos los beneficios de la leche materna. En mi caso, ya te digo, no importa que no sea mía, yo dije, yo la quiero. Y nada, fue un acto de amor súper desinteresado, así que hay que seguir hablando, hay que seguir fomentando y nada, y hay que seguir salvando bebés. Gracias, María. Victoria. Gracias a ustedes. Totalmente de acuerdo con lo que dijo María. Remarcar que realmente, bueno, yo pensaba que iba a ser un poco más, no sé, que me iba a tomar un poco más de tiempo, que por aquí me iba a tener que acercar a entregar la leche o que me iban a pedir más requisitos, pero realmente una vez que te asesoran y te explican todo, te das cuenta que no es nada que ver, que es súper sencillo y bueno, invitar a todas las mamás que por ahí lo están pensando o que por ahí no se animan o no saben cómo es, a preguntar, a acercarse a cualquier personal de salud o a cualquier hospital que tengan cercano, cómo se manejan y bueno, invitar a empezar con esto porque una vez que empezás se vuelve mucho más ligero y mucho más llevadero y fácil de sostener y también sin presiones, que uno lo puede hacer una semana, 2 semanas y si después no lo pudiste volver a hacer, no hay ningún problema, se pausa o ya está, o hasta el siguiente embarazo y no hay ninguna presión de ningún lado. Es totalmente valioso los 400 mililitros o 3 litros semanales, lo que pueda llegar a donar, todo vale, todo sirve y bueno, animar a que todos lo hagan, los que tengan al alcance. Gracias, Victoria. Maya, ¿algo para decir, para contarnos? Y yo lo único que quiero decir es decirle muchas gracias a esas mamás por ayudarme a compartir el hecho a mi nena y por compartir el hecho a sus hijos. Y si alguno se quiere animar a hablar con usted, que se animen, y si no, no. Y, y nada más que eso, agradecerle mucho por todo el apoyo del Banco de Leche. Gracias, Maya. Bueno, y yo de mi parte también quiero con ustedes también brindar un homenaje a esas mamás que por cuestiones de la vida pierden sus hijos en el nacimiento, ¿no? Hay mamás que pierden su hijo en el nacimiento y sin embargo quedan con esos pechos llenos de amor, con esos pechos llenos de esa leche que era para su hijo y también son donantes de banco de leche. O sea, quiero también utilizar este medio para brindar un homenaje a esas mamás, ¿no? Que transitando un duelo, porque están transitando el duelo de su propio hijo, aún así donan su leche, se acercan al banco de leche y donan. Y la verdad eso también es digno de tener presente hasta dónde puede llegar, ¿no? Un acto de amor. Así que, bueno, chicas, mamás, gracias de nuevo. Yo como papá y abuelo les digo gracias. Y bueno, continuamos, digamos, promoviendo esto de los bancos de leche. Acá estuvo presente La Plata, Corrientes y Cutralcó, digamos, por decir el lugar, Plaza Winkle, donde vive Maía.
pero hay 10 bancos de leche distribuidos en el país y son pocos, ¿no? Y son pocos, ¿no? Desde la Asociación de Bancos de Leche Humana de la Argentina se promueve tener un banco de leche cada millón de habitantes, ¿no? Cada millón de habitantes tendríamos que tener mínimo un banco de leche y tenemos 10 y si somos más o menos 50 la cuenta les queda a ustedes, ¿no? O sea, tenemos un trabajo de promoción para seguir promoviendo esto y nada, y poniéndolo sobre la mesa como un tema, ¿no? Como un tema a tratar. Mamás, gracias, gracias y nos vemos en cualquier momento. Gracias a vos, Chau, chau, Miguel. Saludos. chau, chau. Buenas noches. Adiós. Victoria, Bueno, tu bebé sí, enorme. ¿Cuánto tiene tu bebé? Es enorme. tiene 7 meses y medio y está muy gordo. 7 meses, Mi amor. pero ese bebé pesa más de 5 kilos. Pesa 11,5 kilos. No, te puedo creer, Ay, me 11 kilos y muero. medio, Me 11 kilos y medio. muero. Ah, chao. No apto Está para columnas débiles, digamos. Ah, ah. No, realmente claro, no, pide UPA y le decís, por Ay, mi favor, no. amor. Ay, sos mor. Mirá Hola, bebé. lo que es eso. Hola, Divino, divino. divina. Bueno, fantástico. Eh, ¿Y ustedes, chicas? O sea, María, tu bebé tiene, Nina tiene 5. Ahora está en clases de cocina, así que no la puedo mostrar, pero ni después te voy hablar. a pasar una foto. Es Tremendo, una tremendo. tremenda, Y, una doctora. y Maya, la tuya, cuánto tiene? Tiene dos añitos, para Dos que la presente. añitos, 2 añitos, 2 añitos, hermoso, Sí. hermoso. Así que bueno, todos ahí creciendo. Ahí Hola, bebé. Ay, mi está, chica. hola. La prematura Mirá extrema. vos, la prematura extrema, ¿no? Como la tuya, seguramente una cocinando, la otra jugando. Qué hermoso. Y el varón acá, el hombre, ahí jugando, diciendo, sí, sí, está todo bien, pero acá estamos Acá repartiendo, estamos. repartiendo lo que queda, tremendo.